Buenas tardes a todos los compañeros del foro y amigos. Esta es del último tiempo la segunda charla vinculado al problema de la dolarización, que en este caso es en particular con una pregunta, ¿no? Con una pregunta y una afirmación. ¿Por qué no a la dolarización y al bimonetarismo? Es un esbozo de una forma de encarar con la inflación. Recuerdo que la anterior charla fue deuda pública y diagnóstico de las crisis. Como explicamos, el que está a cargo es el compañero profesor Carlos Río, que en su vida laboral se ha desempeñado como ferroviario, trabajó dando clases de matemática y es actualmente capacitador en sistemas productivos y mejora continua. Fue delegado juvenil mientras estuvo en el ferrocarril, en la docencia y en otras actividades. Es un estudioso de la economía política y pertenece al Foro Argentino de la Deuda Externa, fundada por Alejandro Olmos, y al Foro Patriótico y Popular. Con ustedes, Carlos Ríos. Carlos, tenés el micrófono cerrado. Ay, perdón. Buenas tardes. Una vez más quiero agradecer al Foro Argentino de la Deuda Externa por la invitación para debatir ante ustedes la siguiente temática. ¿Por qué no a la propuesta de dolarización y al llamado bimonetarismo, que lleva como subtítulo, que sería el marco general, esbozo de una verdadera forma concreta de acabar con la inflación? En primer lugar, es importante destacar que estamos en medio de una situación mundial en donde los imperialismos descargan su crisis sobre las espaldas de los pueblos y naciones del mundo y en particular de los países dependientes y disputados como el nuestro, donde la guerra por la hegemonía en el mundo pone en tensión a las fuerzas en disputa y amenaza con escalar en el marco de una situación incierta. Por un lado, en la Argentina asistimos a la proximidad de una elección nacional impregnada profundamente por esta situación internacional. Situación de inestabilidad, llena de peligros, donde se juega mucho de nuestro destino. Por otro lado, afirmo que siendo imposible ser neutral y apartarse de todo lo que hoy está en juego, lo que sí tratamos siempre es de ser objetivos. Y reitero una vez más, hablo por mí y mis palabras y conceptos no necesariamente reflejan el conjunto de las opiniones de nuestro FADE. En este sentido, creo que hay que oponerse a las propuestas de esa derecha recalcitrante, reincidente, ya que de nueva, como quiere aparentar, no tiene nada, y antipopular, contra todo atisbo de independencia nacional y representada por los candidatos Javier Milei y también por Patricia Bullrich. Esa derecha a la cual necesitamos cerrarle el paso electoralmente y con la lucha para no retroceder aún más en nuestros derechos. Aclarado esto, vamos directamente al tema central. Se trata, por tanto, del debate en torno a uno de los flagelos que golpea los bolsillos populares con gran fuerza. Se trata de la inflación, que licúa nuestros ingresos. Debatir acerca de la forma no es de ningún modo solamente una cuestión de carácter técnico.
defender nuestra moneda y generar el respaldo necesario para ese objetivo es una cuestión de principios hacia nuestra independencia como nación y, desde ya, al bienestar de los pueblos y del pueblo y de los trabajadores. Bien, sobre el tema de la dolarización, hay que decir que quien la ha impulsado a fondo ahora se ha retractado en gran parte y ya no dice que inmediatamente puede llegar a hacer a ejecutarla inmediatamente, sino que habla en las últimas declaraciones que aparecen publicadas en el Cronista Comercial de hoy, habla que en las elecciones de término medio, o sea, si ganara las elecciones dentro de 2 años. Lo que sí, no hay que desdeñar esta amenaza, porque lo que pretenden es llegar a las elecciones o al cambio de gobierno con una mega devaluación mediante que licúe aún más los ingresos populares y un ajuste brutal para facilitarle después el tránsito a los preparativos de este proyecto de carácter antinacional y popular. Entonces, la inflación se la suele confundir con un aumento generalizado de precios, pero no es así. El problema central de la inflación es un impuesto que recae sobre los más necesitados. ¿Por qué? Porque es un cambio en los precios relativos a través de los cuales se produce una enorme transferencia de ingresos de quien tienen ingresos fijos, sea trabajadores, jubilados, pensionados, comercio que tienen poca capacidad de especulación, y otros sectores transfieren gran parte de sus ingresos a los sectores monopólicos, a los sectores vinculados a la dependencia y el latifundio. Javier Milei se pregunta en una charla reciente, ¿qué es el dinero? Y ¿por qué hay que eliminar el Banco Central? Y él pretende fundar su propuesta, en una cuestión que llama ética. Si lo vemos seguido, anotaremos que él dice, ¿usted está a favor del robo? No, le dicen. Bien, entonces, yo estoy, dice, por el tratamiento igual ante la ley. Ese es el planteo supuestamente moral. Pero tengo que decirle lo siguiente. El derecho, las leyes, no puede ser nunca superior a la estructura económica que domina un determinado tipo de sociedad. Ni el desarrollo ni puede ser superior al desarrollo de la cultura de esa sociedad que está condicionado por el elemento estructural. Y voy a dar 2 ejemplos para hacerlo más simple. En primer lugar, esa igualdad formal que levanta Milei supone que el hijo del terrateniente tiene los mismos derechos que el hijo del peón de campo. Un absurdo total, porque parten de situaciones totalmente distintas y de la capacidad económica astronómicamente distinta. Por lo tanto, ¿de qué igualdad me hablan ante la ley? Y en segundo lugar, otro ejemplo, un obrero comparado con otro obrero que hace el mismo trabajo que él. Sin embargo, uno, por ser casado y tener hijos, cobra más que el otro. ¿Eso es acaso un problema? ¿Eso es robar? ¿Eso es éticamente
¿Malo? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque la ley, para poder ser equitativa, tiene que ser desigual, no igual, desigual, y contemplar estas diferencias concretas que hacen a la estructura, como decía antes, económico y social. Para Milei, que planteaba la dolarización y que con el acompañamiento de la casta que ahora lo rodea, entre ellas los economistas liberales que estuvieron con Cavallo, entre los cuales el mentor fundamental es Carlos Rodríguez, esta casta ha puesto, encaja mucho de las ideas de Milei y plantean, como lo ha hecho hace poco Epstein, que para hacer la dolarización hace falta dólares. Gran descubrimiento de este economista. Efectivamente, si no hay dólares, dijo, no se puede hacer ninguna dolarización. Ellos mismos durante muchísimo tiempo se cansaron de discutir de que la Argentina estaba quebrada, estaba en default, que no había fondos suficientes, que no había reservas en dólares suficientes, y ahora están en negativo. Por lo tanto, ¿cómo es el tema de la dolarización? Ha dicho, y le respondió correctamente en ese sentido Sergio Massa, ha dicho que, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la cotización de hoy del dólar, el contado con liqui? Y le dijeron 730. Bien, suponiendo que fuera 730, que no ese es el tipo de cambio ni por asomo, 730 con respecto a 360 del actual es prácticamente un 100% de devaluación, lo que en el discurso de Massa, él mismo que hizo en C5N el día 6, o sea, hace 2 días atrás, él volvió a repetir, nos impuso el Fondo Monetario Internacional, nos impuso, dijo, la devaluación del 20%, pero pretendía, junto con Milei, que fuera del 100%. Imagínense la estampida que hubiera originado. Si ya con un 20% está comprobado que en menos de 4 meses se traslada íntegramente esa devaluación, se traslada al conjunto de los precios, menos a los salarios, a las jubilaciones y a los ingresos populares. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, siempre en el planteo de ellos, y también el de Melconian, el tema es conseguir, ¿cómo se consiguen los dólares? ¿Cómo se refuerza las reservas? Hablan de un crédito, habla de conseguir con un mayor endeudamiento del actual. Suponiendo que eso fuera real, hay que reconocer que ni el Fondo Monetario, ni grandes inversores, ni nadie está dispuesto a poner esa plata. Hay que reconocer que si tenemos, voy a fijarme en el diario de hoy, que dice, bueno, de memoria lo sé igual, hay más de 18 billones de pesos en los pasivos remunerados. ¿Qué son los pasivos remunerados? Las LELIC, las NOTALIC, los pases pasivos, que generan permanentemente, para estar estancado y no correr hacia el dólar, generan generan un interés del actual valor, que todavía no aumentó, del 204%. 204%. Es que si en promedio se duplica
se más que duplica. Por lo tanto, cada año genera cada mes genera una suma de 1,5 billones más. Como un reloj va cayendo esa acumulación. Más la moneda, la base monetaria, que es la tercera parte de esos 6 billones y pico, eso sumado requeriría, en términos de dólares, aproximadamente, según el tipo de dólar, si fuera el dólar blue, sería 36.000 millones de dólares, y si fuera el oficial, requeriría el doble, entre 50 y 70.000 millones de dólares, para canjear esas tenencias que están en pesos a dólares. Repito, suponiendo que eso fuera posible, en base a un tremendo endeudamiento, este sería un paraíso increíble, no solamente para el narcolavado, no solamente para los negocios, sino que el riesgo país, que es altísimo, subiría porque peligra la posibilidad de repago de esa deuda, o sea, el peligro de un default, el riesgo país, haría posible una bicicleta financiera terrible, porque vendrían los dólares de afuera sin necesidad de pasarse a peso como antes en la bicicleta financiera anterior, sino que directamente en dólares aprovecharían esa tasa de interés mucho más alta para en un año, a razón del 8% mensual, aproximadamente en menos de un año duplicarían el valor de esos capitales golondrina. Estamos hablando de un saqueo formidable. Pero nosotros, repito, no nos oponemos a eso simplemente por un cuestionamiento técnico de imposibilidad, entre comillas, sino porque es parte de nuestro patrimonio y nuestra defensa. Desgraciadamente, al tener un país dependiente como el nuestro, formalmente tenemos la moneda, tenemos nuestros símbolos patrios, tenemos en el plano de los gobiernos, elegimos autoridades, legisladores, está el poder judicial, pero a través de múltiples lazos, a través de un conjunto de nudos, estamos atados a esa dependencia y al reinado en el campo del latifundio de origen incluso casi feudal. Entonces, el saqueo de nuestra riqueza se multiplicaría mucho más con estas supuestas salidas para frenar la inflación. Ahora vamos a ver un poco más de cerca algunos aspectos. Respecto a la llamada bimonetarización, o sea, trabajar al menos con dos monedas, Milei habla de se puede trabajar con cualquiera, pero como la elección principal de los argentinos en términos de poder ahorrar es en dólares, se habla de dos. Pero la bimonetarización significa un fenómeno que ya existe. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de una verdadera moneda que dentro de sus definiciones esenciales entra el hecho no solamente de ser un patrón de cambio, no solamente ser un intermediario del proceso de intercambio, sino que tendría que ser una reserva de valor, la posibilidad de atesorar una parte de nuestros ingresos en nuestra propia moneda. Por eso, porque ya de base está envilecida nuestra moneda, no puede cumplir nunca estas funciones clave. Y entonces, es como que
es una moneda dividido en dos. No son dos monedas, bimonetarismo, sino que es una moneda que se divide en dos. Una parte la absorbe el dólar y otra parte, por este dinero desprestigiado, está circunscripto meramente al ámbito de la circulación, pero no sirve casi, no sirve. Fijémonos lo que pasa con la venta de inmuebles, incluso con algunos alquileres. Cada vez más el dólar es el patrón de cambio. Por lo tanto, tenemos que ver cómo damos vuelta a esa situación, cómo recuperamos nuestra moneda. Y acá viene un problema muy importante. El drenaje de nuestras riquezas y las ganancias que obtiene el latifundio y la dependencia y el atraso que conllevan no son otra cosa que la otra cara, la contrapartida de la explotación, la miseria, la marginación social del pueblo argentino. Es de nuestros trabajadores y del conjunto del pueblo donde sale ese trabajo no retribuido que sustenta todo el saqueo de este sistema. No es aislado, es un sistema económico y social y el poder enorme que lo sostiene. Vamos a ver respecto a eso un informe reciente, que es el informe de coyuntura realizado por un organismo que ya lo mencionamos la vez pasada, por el Centro de Investigaciones Económicas de la CTA, CIFRA, informe que fue suscrito por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, que nos dice lo siguiente, acá lo tengo. Empieza con que las medidas tomadas por Massa para tratar de atemperar el impacto de la devaluación, son solo el 1,2% de la transferencia de ingresos del trabajo al capital que se beneficiaron durante los últimos años. Y voy a las cifras concretas para que tengamos una dimensión. Algunos hablan como que parece que el dinero por sí solo produce dinero, y hablan de lo financiero como separado de este aspecto fundamental que hace a la estructura económico y social. Pero acá vemos claramente, en este informe muy serio, durante el gobierno con Macri se transfirieron de los bolsillos populares, repito, a estos grandes grupos monopólicos u oligopólicos, nada más ni nada menos que 31.000 millones de dólares. Y durante este gobierno, el de Alberto Fernández, esa cifra llegó a 70.000 millones de dólares más. O sea que la suma total de transferencia de la apropiación debido a una rentabilidad que supera ampliamente la inflación, y ahora vamos a ver en qué término, el total es 101.000 millones de dólares, que representa dos veces la deuda tomada con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares e incluso un 24% más. Bien, y dice así, entre 2016 y el primer semestre del 23, los precios de las ramas altamente concentradas ascendieron a un 15% por encima del índice de precios al consumidor, 15%. Y a la vez, los que ellos llaman los costos laborales, salariales, cayeron un 24%. O sea, por encima de la inflación un 15% y por debajo del valor que estaban
los salarios un 24%. Esa enorme brecha es el origen de esta ganancia. Y en el otro sector, también ramas concentradas con predominio de grupo económico, crecieron 26% más que el IPC, o sea, más que la inflación, mientras sus costos salariales cayeron 33%, un tercio cayeron los costos laborales. Los salarios son cada vez más bajos en términos de poder adquisitivo y estos monopolios a partir de los cuales se establece la dependencia, el atraso, y se llevaron en total la friolera de 101.000 millones de dólares. Está claro que, como decía antes, en este informe, queda puntualizado que este saqueo debe ser frenado en forma inmediata. Las medidas tomadas por Massa, que son resistidas en algunos de estos sectores, son totalmente insuficientes. Como decía en un reportaje que me hicieron hace poco, tienen, como dice el bolero, sabor a nada. Ahora bien, quiero referirme a otro de los saqueos fundamentales, que ya nos referimos antes, pero ahora tienen números más concretos. Dentro de la lista de los que fugaron, los 86.200 millones de dólares, que son los mismos que ganaron estos valores, que se llevaron los 101.000 millones de dólares, hay varias empresas que en el estudio reciente que hizo Robelli, no este domingo, sino el domingo anterior, nos muestra 10 empresas como ejemplo que en el estudio contable que hace no pueden sostener, no pueden demostrar, no tienen flujo de capital, en su balance no está este dato, no pueden explicar de dónde salió el dinero para la compra de esos dólares. Robelli nos da este ejemplo, que está trabajando con un equipo importante de contadores. En el primer evasor, el primer comprador, mejor dicho, que también es evasor, ¿no? de dólares fue Telefónica Argentina, Movistar, subsidiaria de Telefónica de España. ¿Cuánto compró en ese periodo y dentro de los 82.600 millones de dólares que se jugaron? Compró 1.248 millones. ¿Cuánto? En sus estados contables solo puede demostrar que tenía dinero disponible para comprar 33,42% de esa suma. La tercera parte solamente. Después viene Pampa Energía. Marcelo Midlin, el famoso Joseph Lewis, apropiador del lago escondido. BlackRock, un fondo enorme que es, algunos dicen que es el dueño verdadero de la figurita Milei. Compraron casi 1.000 millones de dólares y pueden demostrar solo el 68% de eso. Así se desgrana los 10 casos y dice, bueno, el caso más alevoso, si se quiere, fue el de Shell, porque la 10ª empresa analizada en relación al volumen dice que solamente, o sea, compraron 133 millones de dólares. Cifra coincidente con la liquidez resultante de cada ejercicio. Es la diferencia entre el principio y el final,
pero solo representa el 18,23% que informa al BCRA, al Banco Central de la República Argentina, presidido por Miguel Ángel Pelle. O sea que es una constante este tema. No pueden demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacer esas compras, lo que amerita que la AFIP, también ausente testigo mudo, los bancos a través de los cuales se hicieron los movimientos bancarios, la Comisión Nacional de Valores, todos testigos mudos y cómplices de gran parte de lo sustancial de ese Estado que está privatizado y al cual hay que desprivatizar. Leamos entonces todos esos recursos, los que hablamos antes, en la charla anterior y en otras charlas, y todo esto que le agregamos. La imposibilidad de mostrar la compra de esos 82.600 millones de dólares, el saqueo de 101.000 millones de dólares de los salarios del bolsillo del trabajador a estos grandes grupos monopólicos. Bueno, después hay una serie de propuestas, pero el tema es tener la voluntad política para ir adelante con esto. Por eso, en el discurso de Massa que estuvo en el programa C5N, que mencioné antes, lo que dice Massa no coincidimos. ¿Por qué no? Porque él dice que hay que impulsar a fondo la salida exportadora para obtener un superávit comercial enorme, porque ahora tendríamos alimentos distintos, algunos primarios y otros manufacturas de origen agrario, como por ejemplo el aceite, combustible, gas, petróleo, litio y cobre, solo para mencionar lo más grueso del saqueo. Eso, en función exportadora, lograría ese superávit comercial. Pero hermano, hay que decirlo, no te diste cuenta, nadie se dio cuenta y tendría que estar juzgado por eso, pagando con cárcel esa situación que Miguel Ángel Pelle, al frente del Banco Central, le regaló nada más y nada menos que de los 45.000 millones de dólares que tuvimos de superávit comercial en 3 años, le regaló el 54%, 24.000 millones de dólares a las mismas empresas que antes habían fugado y que durante este periodo, el de Macri, más estos años, se llevaron esa cifra alucinante de más de 2 veces la deuda con el Fondo Monetario. Está claro que si pensamos, volviendo al inicio, en que hay que cerrarle el paso a esa derecha recalcitrante que nos quiere hacer retroceder en nuestros derechos, no sé, a principios de o a finales del siglo XVIII, no sé, pero que levanta el centenario como si hubiera sido una gran conquista, confundido por cómo se establece el PBI. Nosotros tenemos que recuperar lo que es nuestro. Y eso no se va a hacer, decía, no solamente cerrándole el paso, sino a través de una lucha profunda donde haya una perspectiva de cambio. Está claro que estos cambios que reviertan esa situación no serán fáciles, pero es la única posibilidad que tenemos. Bien. Hay un debate sobre el tema del surgimiento de la inflación. Por ejemplo, las medidas tomadas, para dar un ejemplo solamente, las medidas que tomó Massa apuntan a qué? A estimular en parte el consumo perdido con la devaluación. Pero, ¿qué está demostrado?
que por más que nosotros impulsemos, y es justo hacerlo, sobre todo fue justo durante la pandemia que no había tiempo, impulsar, reconstituir el consumo a través de dar a los bolsillos populares cierto aire, cierta plata, para lo que se origina no es una mayor, como respuesta, es una mayor oferta de bienes y servicios concentrado en estos grupos. No, para nada. Es al revés. Como su origen y su destino no están unidos al país, sino afuera del país. ¿Cómo responden ellos? Responden aumentando precios, lo que demuestra algo que repite Milei y varios más, sobre cómo funciona el mercado, la ley de la oferta y la demanda. Pero ¿por qué en este caso la demanda no es respondida con mayor oferta de bienes y servicios? Por la sencilla razón de que es inelástico, porque ellos controlan el flujo de dinero con este sistema, además de las formas ilegales que tienen de enriquecerse, como la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones, el contrabando y otras tantas avivadas con la cual se enriquecen permanentemente. Si no vamos a fondo y no cerramos, como decíamos la vez pasada, todos esos agujeros por donde se licúa nuestra riqueza, no tenemos posibilidad de mejorar el bienestar de nuestro pueblo. Y eso solo se consigue, repito también en parte lo que dije la vez pasada en el debate, eso solo se logra a través de la lucha popular, porque es esa lucha, cuyo ejemplo mayor nos demostró lo de Jujuy, es esa lucha la que siempre mueve la rueda de la historia hacia adelante, hacia el avance en las conquistas populares y a la lucha por ser independiente de toda otra dominación extranjera. Es esa lucha y es la posibilidad de articular nacionalmente un paro activo que dé vuelta a la situación. Está claro que también es necesario, en ese proceso de lucha y organización, recuperar las organizaciones que están en manos de colaboracionistas con este sistema, ¿no? Como por ejemplo, veamos, no, sino, ¿con quién se reunió Milei hace poco? Con Barrio Nuevo y con el de la UOCRA, Martínez, que dicho sea de paso, se conoce que era miembro de los servicios de inteligencia y que era uno de los que señalaba dentro del gremio de la construcción a quienes debían hacer detener y desaparecer. Se juntan las cosas, porque está claro, más que claro, que cuando levantan este sistema y cuando quieren profundizar el ajuste, están pensando, como lo hizo su ídolo Pinochet y Thatcher, pero sobre todo Pinochet, a través de una dictadura feroz. No hay posibilidad de que cumplan ese ajuste, esa desnacionalización y esa entrega, si no es a través de pretender quitarnos las libertades democráticas que conquistamos duramente en la lucha con el régimen militar. Bien, primer parte. Entonces, yo no sé qué tiempo me insumió esto, pero abriría el debate para poder profundizar, porque hay cosas que son más que nada teóricas, que van a ser integradas en un texto, pero que ahora pueden ser resueltas. Uno de los temas es cómo se origina la inflación, cuáles son las causas, ya en parte lo hemos dicho, pero es necesario profundizar en eso y
quisiera conocer los comentarios en general de lo que hemos planteado acá. Así que abro el debate para que se produzcan la intervención y la participación de quienes están del otro lado. Hola, Carlos. Luis soy. ¿Qué tal, Luis? Muy interesante la charla. Son muchas variantes Sí, y es para estudiarlo, para discutirlo, para ver. Pero yo quería preguntarte algo que es sí, eh, muy, eh, hasta casi voz populi en todo el medio televisivo, en toda la gente, que es sobre la inflación. Este, una pregunta que a mí me preocupa es la emisión de dinero por parte del Banco Central. sí. ¿Aumenta la inflación o no aumenta la inflación? Porque siempre se piensa que, o se dice, se editó tanta cantidad de dinero, aumenta la inflación, Sí. pero hay otra cosa que si el dinero emitido se transforma en bienes, yo tengo entendido que no sería tanto el problema de la inflación. ¿Cómo es el tema ese de la emisión y la inflación? Bien, una pregunta fundamental, Luis. El Sí, tema es el siguiente. Cuando tenemos una moneda como la nuestra, desprestigiada, que no tiene valor en sí mismo, o que su valor es muy escaso y que está circunscripta desde el vamos exclusivamente a la circulación, a ser instrumento de intercambio, a esa función limitada. Es cierto que una emisión, en principio, una emisión se traslada eh, a, a una mayor inflación, pero porque además se rompe la regla que habíamos hablado antes, de que esa mayor emisión, esa platita, como le dicen ellos, eh, no se traduce en una oferta mayor de bienes y servicios porque quienes controlan el proceso de producción así lo impiden. Por lo tanto, no es cierto, y lo que la pregunta tuya me da pie a que no analicé algunos aspectos importantes, como cuál es la salida. Si nosotros, sumando, lo tengo anotado acá, pero bueno, mejor hacerlo de memoria, sumando los 18 billones que tenemos en el pasivo remunerado, más los 6 y pico, te da 24 billones. Tenés 24 billones entre la base monetaria y los activos que están, mejor dicho, los pasivos remunerados que están en el Banco Central, a través de la LELIQ, Notaliq y pase pasivo. Si ese dinero, no exactamente como un plan Bonex, como proponen varios, entre ellos gente que está ligada con Milei, pero sí respetando a pequeños y medianos ahorristas, que son a lo sumo un tercio, se hace, de los 24 millones, serían 8 billones de pesos, respetando a esos que no tienen otra forma de ahorrar, el resto, ¿no? Que sería 16 billones de pesos, tendríamos que cambiar la regla de juego y hacer que ese dinero que está ganando más dinero en forma parasitaria, inflando el globo que más tarde o más temprano va a hacer explotar ese proceso, cambiar la regla de juego. ¿Quieren ganar dinero? Bueno,
pero solo en tanto y en cuanto se vuelquen a la producción de bienes y servicios. De ese modo y en forma articulada podríamos operar en los dos lados del mercado, como le gusta decir ellos. ¿Por qué? Porque al aumento progresivo del ingreso, que es mayor demanda, le podríamos compensar con mayor aumento productivo de la De bienes. oferta de bienes y servicios, entrelazado para no distorsionar ese equilibrio, pero pasaríamos de una economía de especulación a una economía de producción. Eso es en términos de una reforma monetaria integral, donde además debería prohibirse totalmente en ese proceso operar con moneda extranjera, la salida de capitales. Bueno, ese es el proceso básicamente. Es decir, Ahora, no es cierto, pero es cierto, por otro lado, que en las condiciones actuales, con este dinero desprestigiado, no puede operarse de otra manera que aumentando la inflación. Veamos el caso que demuestra que no hay una conexión lineal entre una cosa y la otra, entre la mayor emisión de dinero y la inflación, es Estados Unidos y otros, que son los que nos venden la receta a nosotros, pero ellos no la cumplen, ni remotamente. Estados Unidos emitió, tanto sea para rescatar a los bancos durante la crisis inmobiliaria en el 2008, como en esta crisis con la pandemia, pero una cantidad, una bola de dinero inmensa, pero eso se tradujo en una inflación relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque gran parte de esa emisión monetaria fue a parar como sobrante, entre comillas, de la circulación, fue a parar al atesoramiento, incluso fuera del país, como acá en la Argentina, donde es común el que tenga capacidad de ahorro hacerlo en términos de dólares. Entonces, al sacar una parte fundamental de ese volumen de billetes de la circulación y volcarlo a la otra función clave que tiene la moneda, que es el atesoramiento o reserva de valor, no se traduce necesariamente en un aumento directo de la inflación. Se produce un aumento de la inflación, pero muy pequeño en relación a la emisión. Nosotros, al tener este problema, tenemos que operar con una reforma monetaria para sanear, cerrando todos esos agujeros por donde se licúa la riqueza. ¿Cuáles son? Lo que hablamos. 101.000 millones de dólares, claro. 101.000 millones de dólares de transferencia de ingresos, los 24.000 que subsidiamos con la mitad, 14.000 millones de dólares a los grandes monopolios, con la investigación a fondo, suspendiendo el pago, anulando el acuerdo entreguista con el Fondo Monetario, investigando a fondo y haciendo pagar con cárcel a los responsables del saqueo de nuestra riqueza. Bueno, eso es. No sé si respondo tu pregunta, que tiene mucho filo y es para investigar más. Yo quería preguntarte, siguiendo esto, es decir, esa cantidad de billones de pesos que están en bonos, evidentemente, ¿cómo se haría para que el banco, los bancos o el gobierno, quien fuere, los ponga a la circulación? Bien, es una buena pregunta también. Hay distintas propuestas al respecto. Primero, habría que a esos 18 millones aplicarle una quita. Es inevitable, porque se vienen enriqueciendo de manera enorme. No a los pequeños y medianos ristas, pero sí a ellos. Y en segundo lugar, respetar una parte de ese volumen de dinero en tanto y en cuanto se controle que vaya a la producción, que vaya a generar puestos de empleo, que vaya a reactivar la industria, que opere también sobre, aunque es pequeña, mucho más pequeña que en la época del 2001,
la capacidad ociosa que tiene el país para producir. Esa es la manera, o sea, técnicamente nos llevaría mucho tiempo, pero lo importante para mí es entender el concepto general, cambiar la forma que ese dinero genera dinero. ¿Cuál es? La especulación no va más. Claro. ¿Querés ganar plata? Arriesgate e invertís en la producción. De esa manera, con el aumento de salario, hacemos un movimiento y compensamos con la oferta de bienes y servicios. Muy claro, muchas Y en gracias. el caso que no se haga eso, la quita sería mucho mayor, pero mucho mayor. O sea, respetamos la propiedad privada en este caso, en tanto y en cuanto cumpla una función social. ¿Cuál es la Eso, función social? eso. Generar bienes y servicios y contribuir al mayor bienestar de nuestro pueblo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. Gracias a vos. Bueno, ánimo, anímense. ¿Otras preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí hay. Sí, Hola, ¿me escuchan? Hola. sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? bajito te escuchamos. Sí, Bien. bajito. Miren, toda la parte económica está bárbara, genial y todo eso, pero a mí me parece que estamos ante una coyuntura mucho más grave. Pienso que estos sectores lo tienen todo bien planeado y ese títere de Milei, eventualmente si ganara, va a generar toda una situación de movilización popular y es muy probable que no haga falta un golpe de Estado, sino que simplemente ellos mismos asesinen a Milei y se quede la señora mejor. Villarroel. Hola, Sí, te escucho. bien. Entonces, todas estas medidas económicas dependen de si o no logramos impedir que esta excelente maniobra Ujú. llegue a un fin último exitoso. Supongamos que gana Milei, que al cabo de muy poco tiempo sea asesinado y que asume la vicepresidenta. Eso es un golpe de Estado que me hace recordar a la dictadura. Entonces, todas las cosas que dicen económicamente, me parece que políticamente eh, no podrían hacerse. Sí. ¿Te respondo? Por favor. Sí. Yo lo mencioné de entrada, este tema. Partí justamente de esta coyuntura y la importancia que tienen estas elecciones en el contexto mundial de la crisis profunda en lo económico y de la guerra, el peligro de la guerra que avanza más y más con extenderse. Por lo tanto, la política y la economía política se solapan unas a otras. Es más, hay quien dice, y yo coincido con ello, que la política no es más que la expresión concentrada y resumida de la economía. Entonces, más allá de que gane o no gane, no vamos a entrar en esa especulación porque todavía tenemos una lucha por dar, pero más allá de eso, las luchas van a existir porque es una ley objetiva que, como la ley de la gravedad, es objetiva, existe con independencia del deseo de nadie, de la voluntad de nadie, la lucha va a existir y tenemos un pueblo que ha generado jornadas gloriosas, epopeyas a través de la lucha.
podríamos mencionar el 17 de octubre, pero también tenemos que mencionar el Cordobazo y otros levantamientos populares, el Argentinazo, la movilización que se hicieron en relación a ciertos reclamos en el campo. Es decir, lucha va a haber, necesariamente. Lo que está en discusión es hacia dónde van a ir y qué posibilidad de éxito existe al respecto. Y eso va a depender de muchos factores. Pero no es que un eventual triunfo de Milei anule eso, sino que, como pasa en el juego del ludo, que cuando vos a veces tirás los dados, te dice, llegás a un punto, te dice, volvé 40 pasos para atrás. Entonces vamos a tener que luchar por cosas que ya tenemos, vamos a perder derechos que se suponen ya adquiridos, pero fue siempre a través de la lucha como se lograron. Por eso digo, la lucha hay que hacerla ahora, no solamente la eventualidad que pueda ganar Milei, porque repito, la rueda de la historia la mueven los pueblos, la clase trabajadora y los pueblos. Y hay que apostar a eso, hay que apostar en el debate de eso y desnudar en la medida de lo posible cuáles son los planes. Yo, por ejemplo, un tema que no me referí, pero que está bien detallado en el cronista comercial de hoy, el tema del blanqueo de capitales. Pero como no fue tu pregunta, lo dejo ahí y no sé si alcanzo a responder. Nosotros tenemos que ya pelear y en ese camino recuperar los sindicatos en manos de estos colaboracionistas que han permitido semejante transferencia de ingresos sin hacer nada. Nuestra apuesta es a la lucha, a las experiencias históricas que acumula nuestro pueblo, experiencias que se remontan incluso a la época de la independencia y del papel que jugaron Belgrano, San Martín, unido con Bolívar, en relación a la patria grande, a un destino en común, a la unidad con Brasil y otras. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra apuesta. Pero hay solución, hay que llevar este debate al seno de las grandes masas para pelear por cerrarle el paso, pero sin que por ello depositemos, o sea, sin que por ello releguemos en función de que alguien resuelva nuestro problema, sino que nosotros mismos tenemos que ser los protagonistas directos de ese cambio. No tengo ilusión en relación a eso con nadie, solo confío en el pueblo, pero no me es indiferente estas elecciones. Por eso, pelear por eso, pelear, no me es indiferente el resultado de estas elecciones. Por eso decimos cerrar el paso a estas dos variantes del ajuste, ¿no? No sé si alcancé a responderte, Una pero observación que quiero agregar sobre lo que dice Carlos. La virtud que tiene el Foro Argentino de la Deuda Externa de un tema que abarca y desborda todas las circunstancias es que aparecen estas preocupaciones, como la de la compañera que habla, que ha hecho la pregunta, porque efectivamente acá estamos tratando de encontrar respuestas desde lo económico y de las consignas por las cuales se han ganado la opinión de millones de personas con frases como que se resuelve con la dolarización. Estamos buscando en este área específica respuestas para impedir que llegue, no mi ley como se dice la compañía, sino como a todos se nos ocurre por la cabeza. Mi ley se puede tropezar, yo qué sé, lamentablemente, ponerle que pase lo que pase y tengamos a una persona como la Villarroel que levanta a Videla, ¿no?
parecía que todo había terminado, Exacto. 40 años se va a formar. Por lo tanto, este es uno de los espacios acá que estamos tratando de encontrar y munirnos de contenidos y de respuestas para desmontar esa fantochada de que se va a resolver con la dolarización o incluso con la bimonetarismo, que es lo que está desarrollando, porque si ustedes escuchan o tienen un poquito de paciencia, hoy a la mañana, por ejemplo, estaba Fontevecchia haciendo un editorial dedicado a Melconian, que dicho sea de paso, ya que está, podemos decirlo, que tiene muchas implicaciones Fontevecchia con la Fundación Mediterránea, y del cual está detrás Melconian. Pero esos son argumentos. Nosotros estamos tratando de encontrar respuestas en este plano tan complejo de la economía, porque vienen algunos, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que nos llenan de palabras, y bueno, lo que hemos encontrado con el compañero Ríos con palabras sencillas, tratar la más sencilla posible, tratar de dar respuesta a esta complejidad de la economía. Eso es una, digamos, una opinión sobre lo que tiene este foro, ¿no? No sé si la seguimos. Bien. Hola, Carlos. ¿Sí? ¿Me escuchan de nuevo? ¿Cómo? Sí, sí, me escuchan. Tengo Te escucho, dificultades te para escucho. manejarme con el Sí, con te el escucho. sistema este. Lo que yo les estoy... ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho perfecto. Bien, ok. Yo lo que les estoy tratando de decir es, entiendo y comparto absolutamente todo lo que han venido diciendo los compañeros. Lo que me parece es que acá estamos ante un plan mucho más próximo en el tiempo. Y querría saber qué tipo de poder habría detrás de una situación como la que les expliqué, digamos. En una época, cuando en el 76 tomaron el poder, ciertos sectores que son los mismos, hubo un golpe de Estado abierto. Estoy viendo algo mucho más perverso y todas estas medidas que me parecen perfectas, deberían contemplar que podría cambiar la cosa demasiado rápido. ¿Habría alguna información acerca de qué vinculación hay entre este sector del monigote de Milei con las Fuerzas Armadas, en el sentido de poner una vicepresidenta que constitucionalmente los representara, y cómo eso estaría afectando la lucha popular? Bueno, hay cosas que no sabemos. Si nosotros ponemos arriba de la mesa los elementos para el análisis, pero hay cosas que no sabemos. Pero nuestra apuesta y el destino de nuestro país no está en manos de personas, por más importante que sea. Está en manos de corrientes de opinión, de sector. O sea, a Milei, por ejemplo, de la irracionalidad. Hoy dice Clarín, a ver, acá lo tengo. Hoy dice Clarín, The Economist llamó autoritario y un riesgo para la democracia a Milei. Hay un artículo que desarrolla este titular de Clarín de hoy. Entonces, te lo dicen ellos mismos. A la vez, a medida que se va tomando un perfil viable, o sea, que puede llegar a ganar este personaje, está cada vez más rodeado por la casta. Sí, no hay soluciones. No puede aportar soluciones, sino problemas. Y no sé qué pueda pasar, pero nosotros apostamos a algo, a esa historia, a esa
voluntad de lucha de nuestro pueblo, que a pesar de poder equivocarse, como pasó en Jujuy justamente, cuando se votó a, al gobernador como Morales, se votó al gobernador Morales y sin embargo, poquito tiempo después, demostrando que no hay cheque en blanco para nadie, el pueblo salió a la calle, ganó la ruta, se movilizó, se unió, se estrechó con el problema de los pueblos originarios y puso al borde de una crisis total al gobierno de Jujuy. Y marcó a la vez el camino por el cual nosotros tenemos que transitar, más tarde o más temprano. Lo que tratamos de hacer desde acá, como bien señaló Emilio, es trazar los grandes lineamientos a partir de los cuales es posible, con esos grandes lineamientos, trazar un rumbo. Nuestro rumbo es ese, apostar a la lucha popular, y no le será fácil a nadie, ni a Milei, ni a Villarroel, ni a Bullrich, ni a nadie, le será tan fácil mellar la lucha del pueblo argentino que viene protagonizando grandes luchas, porque sabemos que en el voto a Milei no hay, en la gran mayoría, un aspecto ideológico, sino que incluso con la falta de votos, la abstención enorme que hubo, superando el nivel histórico y los votos en blanco, demuestra que hay un descontento y que muchos, para no castigar a este gobierno, o sino marcarle la equivocación, no fueron a votar o usaron el instrumento que mejor expresaba la bronca, porque los números que di, los que son de cifra y que hablan de esa transferencia de ingresos, no pueden generar otra cosa que una bronca enorme. Pensemos en los jubilados, a la cual este gobierno de Alberto Fernández, que se llenó la boca diciendo que iba a terminar con la LELIC y todo este menjunje del déficit cuasi fiscal para darle prioridad al pago de los jubilados, hizo todo lo contrario. Sigue licuando bajo la inflación los sueldos, las jubilaciones, los saberes jubilatorios y las pensiones. Por lo tanto, mira, ¿cuánto aumentó con esto, con este aumento? ¿Cuánto aumentó para los jubilados? Mira, acá está. El mínimo se fue a 87.000 pesos, nada más. Y hay después un bono, pero 87.000 pesos es el mínimo. Un bono de 37.000, que se va en 3 cuotas, pero que se va achicando a medida que crece el haber inicial, o sea, de los 87.000, y termina en 0 para el que tenga el doble de ese mínimo. O sea, con 150.000 pesos que gane un jubilado, no cobra ni siquiera el bono. El miserable aumento del 23% que fue la devaluación. Hoy se conoce, acá tengo además la información que sale en el diario, que la inflación en Capital, la que registra Capital, en agosto fue del 10,8%, pero se calcula que a nivel nacional puede llegar al 12%. En agosto y en septiembre va a ser mayor. Entonces, ¿cómo eso no va a expresar bronca? Y esa bronca, mal canalizada, es la que a la vez nos va a dar el impulso a la lucha que buscamos. Hay que debatir. La cosa no está cerrada, la lucha está abierta. Perdón, vamos, la vez pasada, una compañera que me encontré después de la reunión, Sí. digamos, la que estuvo participando, dice, la verdad que a vos te tocó un papel, qué papel feo que te tocó, de poner límites en el tiempo, ¿viste? Y bueno, lamentablemente lo voy a volver a plantear.
Este Zoom tiene valor si nosotros conseguimos que termine a más tardar en 1 hora y media, porque después le cuesta Sí, mucho sí. entrar. Entonces yo digo, como empezamos y cuarto y 20, a las menos 20 cerramos. Y si hay Bien. alguna pregunta, y desde ya todas da para, las preocupaciones son grandes. Las preocupaciones que planteó la compañía no es una pavada, pero estamos No, tratando, como dijimos antes, de encontrar argumentos para enfrentar eso que es peligrosísimo y que algunos piensan que puede llegar a una guerra civil, va, para decirlo. Si querés ponerla en dramática, ponerla en dramática total. Pero estamos buscando argumentos acá en el foro de la deuda eterna que nos permitan ir a enfrentar eso. Por lo tanto, yo digo, 15 sería más o menos un poquito menos de 15 minutos. Te hagamos la idea que cerramos. Si están de acuerdo, ¿le parece? Carlos, ¿sí? eh, ¿Quién habla, bueno, no? Carlos también habla, Ah, bueno. Carlos de Entre Ríos, ¿Qué no tal, Ríos, Carlos? sino de Entre Ríos. Sí, sí, Che, es muy bueno el enfoque, muy conceptual, muy abstracto también. Espero que lo tengamos para releerlo porque no pude sí, asimilarlo e integrarlo, digamos, con las preocupaciones que uno tiene hoy, ¿no? Entonces te transmito a vos algo de lo que es la preocupación actual. En función en lo táctico, estamos a menos de 50 días de las elecciones. Yo leí lo mismo que vos leíste recién, el diario inglés que lo critica bastante duramente a Milei. Lo que se dice que en Estados Unidos no le han creído, y por el otro lado, las medidas que está tomando Massa, que dice que son un sinfín de medidas, donde va sí. abriendo la mano en eso de la jubilación. Sacaron el impuesto a las ganancias, sacarían el impuesto a las ganancias a los trabajadores hasta sueldos de 800.000 pesos. Por lo tanto, es como que va desbrozando el camino para juntar fuerzas en el movimiento obrero, donde se veía poco movimiento, digamos, de apoyo y de afecto a la política de Massa, más las dudas que te atraviesan con toda la discusión que ha metido lo de Milei, y la situación que hay en la gente. Sí, Entonces, la pregunta es un poco, en esta política, no me sale el sí, nombre, tiene un nombre de un economista, esto de empezar a abrir lo de la platita, ¿viste? Para los sí. jubilados, para los empresarios, Keynesiana, decimos, no sé. keynesiana, Sí, que no sé digamos, en qué proporción uno puede merituar la influencia que todo eso tiene para las pymes, para los pequeños productores, para el campo, 100 kilos de fertilizante por hectárea para el trigo. No sé si ustedes van viendo que está pintando todo un mapa de llegar a muchos sectores, obviamente que no alcanza con lo perdido, ni con la inflación actual, ni con la que se viene, pero ¿qué es lo que puede y qué margen tiene él en esta coyuntura? Digo esto para iluminar un poco lo táctico, ¿viste? Nosotros sí, ponemos el blanco principal, como vos dijiste, en Milei y las dos derechas. A sí, su vez, tenés que luchar todos los días para alcanzar lo perdido y lo necesario. Entonces, ¿qué plafón le ves vos y hacia dónde va en este marco? Tampoco te quiero bajar tanto a lo táctico puntual. El margen, digamos, que esto tiene, hasta dónde va, y nosotros que tenemos que profundizar la lucha donde lo apoyamos y por el otro lado le estamos pidiendo, ¿no? O sea, estamos exigiendo las reivindicaciones de las necesidades que hay. Perdón, correcto. Carlos, Sí,
responde esto, yo agregaría, porque está levantando la mano Carlos Po de Tandil, que Sí. él exponga y vos cierres con las dos Dale, respuestas con los dos, dale. de Perfecto, Carlos, dale. y cerrás vos después, y ahora obviamente vas a tener que pensar en una tercera charla, porque hay una cantidad de preocupaciones que hay que expandirla, así que esto es un compromiso, ¿qué va a hacer? Viste, te tocó a vos el esfuerzo. Carlos, adelante y cerrás vos, y con esto le agradecemos a todos y la participación y unas palabras finales. Lo Abrí, escucho. Carlos, ahí está. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va, compañeras, compañeros? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ante todo, bueno, un saludo grande, digamos, sea para todos y bueno, felicitarlo a Carlos por la exposición que hizo en esta conferencia, que la verdad que es un tema que sirve para clarificar y clarificar mucho al pueblo. Y como dijo el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, por ahí sería interesante poder tenerla, digamos, sea por escrito, Sí, como sí, para lo va poder a hacer eso. releerla. Eh, yo lo único que quería plantear era una inquietud, y viendo que en varias oportunidades vos has hecho referencia a otros economistas que abordan, digamos, sea este drama, digamos, sea que significa la constante y salvaje sangría a la que someten a nuestro país y a nuestro pueblo las clases dominantes, ¿no? Y fundamentalmente, por ejemplo, al tema de la fuga de capitales. Sí, Creo que por ahí me parece que sería interesante que nosotros como Foro Argentino de la Deuda sí. propiciáramos encuentros y espacios en los cuales poder unificar charlas, conferencias, con, por ejemplo, pongo uno para poner un ejemplo, ¿no? O sea, el economista Horacio Robelli, al que hiciste referencia en un momento de tu intervención, porque, bueno, cualquiera que lo pueda seguir a través del Cohete a la Luna, que es fundamentalmente uno de los lugares donde él más publica algunas de sus notas, Sí. podrá ver, digamos, sea el empeño que viene poniendo desde hace rato, ¿no? En tratar de graficar, digamos, sea lo que significa esa enorme fuga de capitales y fundamentalmente ponerle nombre y apellido a la fuga de capitales, para que nuestro pueblo sepa concretamente, porque si no es como hablar de algo abstracto, ¿no? Hablamos de sí, se fugaron 10 empresas, se fugaron 24, pero cuando uno lo traslada con nombres y apellidos, como ibas haciendo vos, ¿no? Cuando ibas describiendo, ¿no? Telefónica, cuando decís Pampa Energía, quiénes componen todo eso, porque esa me parece que es la forma más gráfica de hacerle comprender a nuestro pueblo por dónde sangra la Argentina, ¿no? Eso por una parte. Y después, bueno, me parece que también sería un elemento fundamental que contribuiría enormemente a fortalecer las posiciones y los puntos de vista de esta lucha que el pueblo argentino va a desarrollar, y que estoy convencido, como vos, Carlos, que hay elementos objetivos que así lo demuestran, porque lamentablemente el pueblo en este momento tiene una disyuntiva, ¿no? O sea, la disyuntiva es cerrarle el paso a esas dos derechas que se enfrentan contra la alternativa que representa Massa. Pero las políticas de Massa tienen mucho sabor a poco. Las políticas que él tiene ya como ministro y también muy probablemente las políticas que vaya a desarrollar siendo presidente. Porque lamentablemente en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir en estos últimos 8 años, ¿no? Desde el 2015 para acá, desde el gobierno de Macri, pasando por el gobierno de Fernández, hay mucho de continuidad, hay mucho de continuidades en un montón de cosas, que solamente el pueblo organizado y organizándose para la liberación nacional, para la liberación social, va a poder poner blanco sobre negro
y eso solamente se va a lograr a través de la lucha, digamos, sea, y el esclarecimiento de las más amplias mayorías, digamos, sea, de nuestro pueblo. Porque viendo la posibilidad, digamos, sea, la verdad es que nosotros en las últimas 3 elecciones, podemos decir, estamos recurriendo a un clavo para sacar otro clavo. Y esto nos pone en una situación desventajosa. Lo único que nos va a favorecer y fortalecer es que, sabiendo que vamos a utilizar otro clavo para sacar este clavo con el que sacamos el clavo anterior, es fortalecer a la clase trabajadora para la gran defensa que tiene que hacer frente a este saqueo fenomenal al que nos vienen sometiendo en los últimos 8 años. Vos le pusiste una cifra, 101.000 millones de dólares de transferencia solamente en el gobierno de Macri y en lo que va del gobierno de Fernández, de los sectores asalariados hacia las clases dominantes en la Argentina. Ese me parece que es el desafío fundamental y bueno, para lo que sea y lo que pueda colaborar en tratar de articular lo que tenga que ver con poder organizar charlas en las que participe Carlitos, otros integrantes del foro, tratar de hablar con Horacio Robelli, con quien comparto una columna en un programa de radio, tratar de todas esas voces que desde el campo nacional y popular, provengan del partido que provengan, expresan esta denuncia constante contra este saqueo al que nos vienen sometiendo sistemáticamente desde por lo menos que tenemos memoria. Así que bueno, eso era lo que quería plantear y bueno, mandarles un gran abrazo a todos y felicitaciones a Carlos por la conferencia. Carlos, si me permitís, perdóname, que creo que estamos en tiempo, si vos te parece, porque esto sería un compromiso para seguir, porque en realidad las preguntas son opiniones que se han dado y me parece que tienen que seguir su curso. Yo lo que quiero decir, para cerrar, es lo siguiente. Han participado muchas provincias, La Plata, Capital, Gran Buenos Aires, Qué bien. de todo el país, acá al principio lo dije. Hay, digamos, propuestas que se pueden extender. Ahí el compañero Eduardo ha puesto en el chat lo que vamos a hacer mañana, porque a los compañeros del foro, no todos son participantes de las actividades del foro, mañana vamos a hacer una reunión nacional por Zoom para discutir cómo expandir esto. Está planteado sacar un nuevo un diario del foro. Tenemos, digamos, planes concretos para poder actuar sobre la realidad que es tan difícil. Acá se planteó lo de ampliar, es decir, yo creo que tenemos que pensar una tercera charla con Carlos, pero pensar en lo de Robelli, pensar en lo de Giuliano. Esto está abierto a toda es decir, el foro no tiene posición electoral, es decir, acá algunos de nosotros sí lo tenemos, pero es importante registrarlo eso porque, bueno, hay algunos que piensan que no hay que hacer nada, que hay que putear todo. Por algo ha habido lo que hubo. Entonces, por lo tanto, ahí hay, digamos, un desafío. Está Graciela, que si todavía no se fue, le quiero agradecer, que es que dirige la cátedra libre en Derecho, digamos, organizada por Spechefil sobre deuda externa, Spechefil. Que tiene una propuesta de hacer un homenaje en noviembre a un emblemático, uno digamos, porque se nos han ido varios, ¿no? Incluso hace poco el juez que se murió, el compañero Berruti, el compañero Ruiz de Galarreta, o sea, mañana hay una reunión. Si los que están acá, con los cuales creo que tengo conexión con casi todo, si no, el teléfono mío es 221-454-1236. Creo que, no sé si hay alguno que no lo tiene. Creo que sí, creo que lo tienen todos. Aparte acá hay algunos que están dentro de los nombres no armados. Está ahí compañero de la Juventud de La Plata. O sea que somos todos interesados en que esto se expanda. Así que si les parece, los compañeros que quieran participar mañana, para esto que estamos discutiendo ahora, lo expandamos con nuevas conferencias. Yo daría
cerrado, y agradecer enormemente a Carlos, que ha hecho este esfuerzo, que lo siga haciendo y se lo vamos a seguir manteniendo y exigiendo. Y un saludo a todos los compañeros, y si les parece podemos cerrar con un aplauso esta segunda charla sobre el tema. Estamos en hora, si les parece.